Estamos viendo los 5 llamados en nuestra vida, los 5 propósitos, las 5 razones por las cuales Dios nos creó, las 5 tareas que Él tiene para nosotros. Como he dicho, hermanos, la palabra llamado se utiliza más en la Biblia que la palabra propósito. Y ya hemos visto los 3 primeros llamados: el llamado a ser amado, el llamado a pertenecer, y la semana pasada, hermanos, vimos el llamado a ser. O sea, Dios, hermanos, quiere que nosotros maduremos, que lleguemos a ser todo lo que Él quiere que seamos. Y es importante, hermanos, que no olvidemos esto. Fíjense, la primera cosa a la cual Dios nos llama es a ser amados. Sencillamente no haces otra cosa. Dios, o vienes a Dios para ser amado por Dios. Acuérdense que hablamos acerca de que el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, dice, los llamó para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Pero primero para que estuvieran con Él, o sea, que para que tuvieran compañerismo, para tener comunión. Entonces, quiero que entienda eso. El primer llamado es para ser amado. Sencillamente no hagas otra cosa. Dios quiere, en primer lugar, llamarte para amarte. Luego, en segundo lugar, somos llamados a pertenecer, ¿verdad? Dios ha creado una familia, no porque yo no creo que la necesitaba Dios. Él tiene a los ángeles, arcángeles, todos los seres vivientes. Pero, hermanos, Él quiso crear una familia y quiere que nosotros pertenezcamos a su familia, llamados a pertenecer. Y luego, ya que estamos en la familia, entonces Él quiere que crezcamos. Por eso es que hace 8 días hablamos acerca de llamados a ser, o sea, a ser como Cristo. Entonces, esta semana, hermanos, vamos a ver nuestro cuarto llamado, y es el llamado a bendecir. Somos llamados a bendecir a otras personas. Y, hermanos, este día, este es uno de los mensajes que más me gustan a mí. Porque, hermanos, Dios nos da el privilegio no solamente de llamarnos para amarnos, de que pertenezcamos, sino que ahora tenemos que hacer algo con nuestra vida. Entonces somos llamados a bendecir a otras personas. ¿Cómo hacemos eso? Bendecimos a otras personas cuando les servimos. Ahora, puede ser ayuda física, puede ser ayuda financiera, puede ser un apoyo emocional, puede ser apoyo relacional, puede ser un apoyo práctico. O sea, hay miles diferentes maneras en que podemos servir a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando servimos a otros, la Biblia dice que los bendecimos. Quiero que escriban esto. El cuarto propósito de mi vida es este: Dios me formó para servirle. Dios me formó para servirle. Dios, hermanos, nos ha formado de manera única, ¿verdad? Con 5 elementos: nuestros dones espirituales. Los que han tomado esa clase 301 saben esto, ¿verdad? Tenemos eso que le llamamos forma, nuestros dones espirituales. Todos aquí tenemos por lo menos un don espiritual. Eso no tiene nada que ver con tus talentos naturales. O sea, son dones que Dios te da, dones espirituales. Y como les vuelvo a repetir, nadie puede decir que no tiene ninguno. Cuando tú vienes al conocimiento de Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, Él por lo menos te da uno, pero algunos tienen más de uno. Nadie puede tener todos, ¿verdad? Porque entonces no necesitaríamos de los otros, pero sí tenemos por lo menos uno. Luego, Dios nos da un corazón, o sea, hay cosas que te llaman la atención porque es algo que sientes, o sea, son las cosas que tu corazón siente y que tú haces, y que es algo único también. Luego Dios nos da nuestras habilidades, que esos sí son talentos naturales, y son diferentes también, ¿verdad? Unos tienen un talento de una manera, otros de otra manera.
Luego también Dios nos ha dado nuestra personalidad, o sea, todos somos diferentes. Cuando hablamos de personalidades, ustedes saben, si tú has estudiado acerca de personalidades, que el colérico, el sanguíneo, etc. O sea, hay varios tipos de personalidad y cada uno de nosotros es diferente. Y luego Dios nos ha dado nuestras experiencias. O sea que Dios nos ha formado de tal manera con estos 5 elementos, ¿verdad? Que se conocen o que conocemos como nuestra forma y que somos únicos en eso. Dios nos diseñó a todos, nos formó para que le sirviéramos. Efesios 2:10 explica esto. Este es nuestro versículo para memorizar esta semana. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice, ¿verdad?, que somos hechura suya. Ya hablamos de esto hace un par de semanas, ¿verdad? Dijimos que somos la obra maestra de Dios, somos la obra de Dios, somos únicos. No hay nadie igual en el mundo y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que lo que Dios te puso a hacer a ti, solamente tú lo puedes hacer. Tú dices, bueno, si no lo puedo hacer, lo puede hacer alguien más. Sí lo puede hacer, o sí lo va a hacer alguien más, pero no lo va a hacer como tú lo tenías que hacer. Él lo va a hacer como Él fue formado, de la manera en que Él lo va a hacer, pero nunca va a ser como la manera en que tú lo harías, porque eres único. Ahora, como digo, no hay nadie en el mundo, y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay nadie igual en el mundo. Y a esas buenas obras se les llama servicio, se llama tu ministerio. Es la manera en que ayudamos a otras personas. No fuimos creados solo para ocupar un espacio, para respirar, para vivir una vida centrada en nosotros mismos y morir. Dios nos puso aquí para contribuir con nuestras vidas y eso se llama tu ministerio. Hermano, la palabra siervo y la palabra ministerio son la misma palabra en la Biblia. Las palabras servicio y ministerio son las mismas palabras. El hecho, hermanos, es que todos somos ministros. Tal vez no todos somos pastores, no todos somos evangelistas, no todos somos profetas, pero todos somos ministros porque somos servidores. Entonces quiero que escriban esto más. Mi llamado en la vida es ser ministro bivocacional de Jesús. Mi llamado en la vida es ser ministro bivocacional de Jesús. Quiero explicar esto. ¿Qué significa bivocacional? Bueno, viene de la palabra bifocal. Cuando usamos anteojos, ¿verdad?, bifocales, podemos ver de 2 formas al mismo tiempo. Podemos ver de lejos y podemos ver de cerca. Ambas maneras con claridad. Entonces, cuando hablamos de ser ministros bivocacionales de Jesús, significa que no importa lo que hagamos en la vida, lo hagamos por 2 razones, lo hacemos por 2 razones, para ayudar a otros y para honrar a Dios. O sea, todo lo que hago en mi vida, y eso tenemos que entenderlo, todo lo que hago en mi vida, si soy un seguidor de Jesús, es algo bivocacional. O sea, tengo un trabajo, pero en ese trabajo ayudo a otros y honro a Dios. Ayudo a otros y honro a Dios. Soy un ministro bivocacional de Jesucristo. La Biblia lo dice así en Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fíjense otra vez, ¿verdad? Todo lo que hagan, dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, haces para ayudar a otras personas y para glorificar al Señor. Dice que hagamos lo que hagamos, eso puede convertirse en un ministerio. Puede ser una bendición si honramos a Dios y ayudamos a los demás. Hagan lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. O sea, fíjense, hermanos, todas nuestras vidas puede convertirse en un ministerio si lo hacemos para ayudar a otros y para honrar a Dios. O sea, todo se puede convertir en un ministerio.
Ahora quiero que escriban esto. Esto no está en la pantalla, pero si puedes escribirlo, escríbelo. Las tareas de servicio se convierten en tareas significativas cuando las hago por amor a Dios. O sea, cualquier tarea de servicio, las tareas de servicio, cualquiera que sea, se convierten en tareas significativas cuando las hago por amor a Dios. Hermanos, así que toda nuestra vida llega a ser significativo. ¿Se acuerdan lo que les he hablado a veces de que hay cosas? Por ejemplo, el otro día les decía, ¿verdad? Cuando vas a un supermercado y a veces uno se va a estacionar y hay un carrito ahí, ¿verdad? Hay mucha gente que llega, saca sus cosas y dejan ahí el carro y tapan. Entonces, bueno, tú llegas, te bajas, ¿verdad? Quitas ese carro. Es más, a veces hasta yo quito los otros y los llevo hasta allá, ¿verdad? Y hasta pareciera que uno trabaja para ese lugar. Pero eso, hermanos, o sea, todo eso que hagas, no importa lo que sea, si lo haces por amor a Dios, y de alguna manera la gente se fija en eso, ¿verdad? Bueno, ¿usted por qué lo está haciendo? Bueno, es que es algo que se va a volver significativo para mí porque lo estoy haciendo por amor a Dios y para servirte a ti. O sea que eso es algo, hermanos, vuelvo a repetir, Dios ve esas cosas y se vuelve algo significativo y Dios te va a recompensar aún por cosas muy pequeñas. Hermanos, el hecho es de que el llamado a la salvación y el llamado al servicio son lo mismo. O sea, cuando nos convertimos en creyentes, no solamente fuimos llamados para ser salvos, fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a hacer una diferencia con nuestra vida. Cada miembro es un ministro y todos tenemos un ministerio. Vuelvo a repetir, a lo mejor tú dices, no, pues yo no canto, yo no predico. Pero fíjate qué importante, donde quiera que tú estés, cuando tú le sirves a alguien sin ningún interés, cuando tú haces algo tal vez por gente que ni conoces, pero lo haces por amor a Dios, eso es algo significativo y Dios lo está viendo. O sea, de alguna manera estás invirtiendo tu vida, estás usando tu vida en algo que va a beneficiar a alguien. Gálatas 1:15, mira lo que dice, pero a Dios le agradó, y esto es Pablo, elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Quiero que circulen esa frase, me llamó a su servicio. Entonces es el cuarto propósito de nuestras vidas, el cuarto llamado en nuestras vidas. Somos llamados a servir, fuimos formados para servir, fuimos hechos para el ministerio, fuimos llamados a bendecir a otras personas. Yo no sé si no te emocionas con esto, porque hay mucha gente que es muy egocentrista, solamente que me den, o sea, que te voy a decir más al rato la bendición tan tremenda que es servir a alguien, o sea, que es algo que realmente no tiene comparación. Entonces el día de hoy, hermanos, voy a compartir con ustedes 4 beneficios que suceden en nuestra vida cuando comenzamos a cambiar el enfoque de nosotros mismos hacia el servicio. Cuando nosotros cambiamos el enfoque de todo se trata de mí, a todo se trata del servicio. 4 de las cosas que nosotros más queremos en la vida solamente están disponibles para nosotros cuando comenzamos a servir a otras personas. Entonces, ¿qué pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a los demás? Cuando empiezo a dejar de pensar acerca de mí todo el tiempo y comienzo a pensar en las otras personas, no pensando en cómo puedo ser servido, sino en cómo puedo servir a otros. ¿Qué pasa? 4 grandes beneficios de servir. Quiero que escriban entonces, en primer lugar, el servir a los demás desinteresadamente produce gozo en mi vida. Produce gozo en mi vida. Hermano, la mayoría de las personas buscan la felicidad en lugares equivocados, en el placer, en el poder, las posesiones, posición, prestigio, etc. El gozo permanente, hermano, no se encuentra en ninguna de esas cosas porque todas esas cosas son temporales. O sea, el gozo permanente viene a través del servicio, al entregar nuestra vida. Dios, hermano, nos ha diseñado de manera que cuando entregamos nuestra vida, el gozo fluye a nuestros corazones.
Hermanos, esta es la manera en que Dios nos creó. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él. Dios quiere que seamos con Él. Fíjense, hay 2 secretos que traen gozo permanente a nuestra vida y la mayoría de la gente no los conoce. Se los voy a decir en esta mañana. El primer secreto del gozo es este: dejar de enfocarme en mí mismo. Entre más nos enfocamos en nosotros mismos, más miserables nos vamos a sentir. Tenemos que cambiar de enfoque interno, o sea, que todo es acerca de mí, a un enfoque externo, que todo es acerca de la obra de Dios y de servir a los demás. Se dice que esa es una buena, algo en contra de la depresión. Hay mucha gente que se deprime mucho. ¿Saben por qué? Porque están como muy enfocados en ellos solamente. Y cuando tú dejas de enfocarte en ti, empiezas a pensar en otros, empiezas a preocuparte en otros, la depresión se te va a ir automáticamente. Mientras más permanezcas enfocado en ti, en tus problemas, en lo que me está pasando, en esto, te vas a sentir más deprimido, más deprimida. Pero cuando tú te liberas de eso y empiezas a pensar en que, ¿cómo puedo servir a fulano? ¿Cómo puedo hacer esto? Se te va a olvidar la depresión. Entonces, otra vez, ¿verdad? Entre más nos enfocamos a nosotros mismos, más miserables nos vamos a sentir. Tenemos que cambiar ese enfoque. Entonces, cuando hacemos esto, estamos haciendo un movimiento que es contracultura. Otra vez, porque toda nuestra sociedad dice que todo es acerca de nosotros. Haz a tu manera, hazlo a tu manera, eres el número 1, eres el mejor. Pero cuando comenzamos a dar de nuestras vidas, entre más demos, más fluye el gozo en nuestras vidas. Un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Filipenses 2:17 dice: y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y compartiré esa alegría con ustedes. Hermanos, es una realidad que la gente más útil es la gente que es más feliz en la vida. Si queremos ser felices, hermanos, tenemos que ser útiles. Entre más útiles seamos, más felices seremos. Entre más egocéntricos seamos, más infelices vamos a ser en la vida. Filipenses 4:4-5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Observemos, hermanos, cómo Pablo asocia el gozo con la bondad. O sea, mientras más bondadosos, serviciales seamos, seremos más felices. Quiero decirte, hermanos, si te falta gozo en tu vida, si no eres feliz ahora, comienza a servir. Busca un lugar donde puedas ofrecerte tal vez como voluntario para dar parte de tu tiempo, un lugar donde no recibas nada a cambio, que solo estés dando tu vida. O sea que si no hay nada en tu vida como eso, entonces estás viviendo una vida muy egoísta. Y Dios no te puso en la tierra para vivir para ti mismo. Tenemos que devolver, tienes que hacer una contribución. O sea, es ahí donde viene el gozo. Ahora, el segundo secreto del gozo es usar mis dones para ayudar a otros. Usar mis dones para ayudar a otros. El gozo viene de dejar de enfocarme en mí mismo y de usar mis dones para ayudar a otros. Cuando nosotros utilizamos los dones que Dios nos dio para ayudar a otras personas, nos sentimos bien. Fíjate lo que dice en 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea, somos, hermanos, bendecidos para hacer una bendición. Dios nos bendice a nosotros para que podamos bendecir a otras personas. Somos bendecidos para bendecir. Ahora, ¿cómo bendecimos a otros? Los bendecimos mediante el uso de nuestras habilidades, mediante el uso de nuestro tiempo, nuestros talentos, lo que tenemos. Cuando lo usamos para ayudar a otras personas, los bendecimos. Ahora, en segundo lugar, servir desinteresadamente a los demás no solo crea gozo en nuestras vidas, sino que además mejora mis relaciones.
mejora mis relaciones. Hermanos, nuestras relaciones mejorarán entre más aprendamos a servir. ¿Por qué, hermanos? Porque la raíz de cada problema relacional en nuestras vidas es el egocentrismo. Hay otros problemas, ¿verdad?, que también forman parte de esto, pero esta es la raíz, egocentrismo, egoísmo. O sea, todos queremos las cosas a nuestra manera y eso causa conflictos. Entonces, mientras más aprendamos a dejar de enfocarnos en nosotros mismos y a servir desinteresadamente, cambiará, mejorará nuestras relaciones. Eso se los aseguro, hermanos. Hermanos, la vida es una tarea permanente, es una escuela permanente para aprender a ser dadivosos. Desafortunadamente, hermanos, muchas personas nunca aprenden, se pasan la vida viviendo para sí mismas. La pregunta es, ¿por qué Dios nos puso aquí? Para que aprendamos a ser generosos. ¿Por qué? Porque así es Dios y Él quiere que aprendamos a ser como Él. Ahora, ¿cómo puedo aprender a ser generoso? Muy sencillo, ¿verdad? Imitando a Jesús. Fíjense en Mateo 20:28 dice esto: imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Cuando tomamos la actitud de Jesús y comenzamos a vivir nuestras vidas, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otros, para ayudar a otros y a honrar a Dios, obtenemos dos beneficios increíbles. En primer lugar, llegamos a ser más como Jesús. Y en segundo lugar, ¿sabe qué, hermanos? Somos más amados, somos más respetados. Entonces, si queremos esos beneficios, aprendamos a ser siervos. Romanos 14:18. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. Esta es una traducción en lenguaje actual, pero mire qué bien lo dice. Si servimos a Jesucristo de esta manera, agradaremos a Dios y la gente nos respetará. O sea, si deseamos ser respetados, aprendamos a tener un corazón de siervo. Hermanos, lo grande de esto es que entre más bendigo a otras personas, Dios me bendice más. Entre más sirvo a los demás, Dios me honra más. Entre más ministro a otras personas, Dios me ministra más a mí. Es una realidad, hermanos, que pasa. Es una realidad. Déjenme hablar un poco acerca de esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, en esta iglesia siempre hemos bendecido a mucha gente. No hablar yo de mi persona, ¿verdad?, pero de la iglesia voy a hablar. Hemos bendecido a muchos ministros, a mucha gente por muchos años. Y yo creo por eso es que Dios nos bendice a nosotros. Fíjese, durante la pandemia, ¿verdad?, yo lo he dicho en otras ocasiones, muchas iglesias se cerraron. Y nosotros tenemos un servicio aquí los miércoles. Y ese servicio tiene uno de los objetivos es bendecir a ministros que vienen especialmente de fuera. Y muchos de esos ministros que vienen aquí, ¿verdad?, a este país, y pues vienen porque pues están necesitados, ¿verdad? Vienen, nos traen una palabra, pero también en respuesta nos les da una ofrenda, porque ellos están trabajando ahí en esos países. Pero durante la pandemia muchas iglesias se cerraron. Y muchos de esos ministros no tenían invitaciones, fíjense, porque no había. Y gracias a Dios, ustedes saben que nosotros nomás estuvimos cerrados como unos, no sé si 2 meses, cuando mucho. Pero no cerramos nosotros nunca y cada miércoles, hermanos, nosotros estuvimos bendiciendo a esos ministros. Y hermanos, es algo tremendo porque pues a veces los miércoles es un servicio donde no viene mucha gente. Por regular vienen, bueno, ahorita gracias a Dios nos ha bendecido y vienen ministros ahora también, pero casi normalmente no venía mucha gente. Vienen y los que vienen son personas de la tercera edad, o sea, gente que solamente vive del seguro porque ya están grandes. Entonces, como ustedes comprenderán, pues las ofrendas realmente no son casi nada. Y casi nunca se junta para darle al predicador, ¿verdad? Pero siempre Dios nos permitió bendecir a esa gente. Y hermanos,
Eso es algo que realmente yo doy gracias a Dios, porque hemos tenido gente de todos lados y como les digo, un enfoque más es gente que viene de fuera. Por ejemplo, este miércoles yo estaba viendo, ¿verdad? Una hermana misionera en México estuvo aquí y cantó, y luego otro hermano que ministró aquí es de Nicaragua, y luego el predicador era un hermano de Guatemala. O sea que casi siempre tenemos gente así. Por ejemplo, este miércoles que viene un hermano de El Salvador que nunca ha venido, ¿verdad? Es un pastor que es amigo de un hermano que conocemos. Entonces, siempre hemos bendecido. O sea que, pero hermanos, cuando servimos, entre más bendecimos a la gente, más Dios nos va a bendecir a nosotros. Fíjense en Proverbios 11:25 lo que dice: el que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. O sea, en otras palabras, esto es el principio de la siembra y la cosecha. Cualquier semilla que yo siembre, la voy a cosechar. Pero no solamente cosecho una semilla, fíjense. Si planto una semilla, no cosecho una semilla, o sea, cosecho una planta entera de semillas. Así que si empiezas a bendecir a otras personas, vas a cosechar muchas bendiciones. Comienzas a ayudar a otras personas y recibirás toneladas de ayudas. O sea, recibes más de lo que esperabas. El bendecir a los demás me bendice. Otra vez, hermano, hay gente que nada más piensa en ellos mismos. Estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para involucrarme de voluntario. Te vas a perder la bendición de Dios. Dios no bendice el egoísmo. Dios dice: ¿qué estás dando? ¿Solo estás pensando en ti mismo? No te puse en la tierra para que vivas solo para ti. Mientras más des en tu vida, Dios te bendecirá más. Proverbios 22:9: el que es generoso será bendecido. Así que, hermanos, si yo quiero la bendición de Dios en mi vida, tengo que ser una bendición en la vida de otras personas. Si quiero tener mejores relaciones, necesito comenzar a servir. Número 3, el servir a los demás llena mi vida de significado. Fíjense qué tremendo es esto. La única manera de encontrar significado en la vida es dando nuestras vidas. El significado no viene del dinero. El significado no viene del dinero. Pensamos que si tenemos más dinero, nuestras vidas tendrán más significado, pero no es así. El dinero puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Puede hacer la vida más fácil, puede dar oportunidades, abrir puertas, pero el dinero no puede dar significado. El significado viene del servicio, del ministerio, de dar nuestra vida. Fíjense, Jesús lo dijo así en Marcos 8: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O sea, la verdadera vida, hermanos, viene de dar. La vida verdadera viene de dar mi vida. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál debe ser mi actitud hacia el servicio? 1 Corintios 15:58 dice: por esto, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajen para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. O sea, nada de lo que tú hagas, hermano, va a ser en vano. Quiero que analicemos este versículo. Dice que todo lo que hacemos para Cristo tiene un propósito. Puede parecer insignificante y tal vez nadie lo note, pero es importante. La Biblia dice que incluso si damos un vaso de agua, ¿verdad?, en su nombre, en el nombre de Jesús estaremos recompensados en la eternidad. Y esto nos lleva a la cuarta razón. ¿Cómo puedo honrar a Dios ayudando a los demás? ¿Qué pasa si dejo de enfocarme en mí mismo y me enfoco en la gente que puedo bendecir? ¿Qué pasa cuando uso mi vida para servir y bendecir a otros? Número 1, producirá gozo en mi vida. Número 2, mejorará mis relaciones. Número 3, llenará mi vida de significado. Y en cuarto lugar, dejaré un legado. Dejaré un legado. Hemos dicho, ¿verdad?, que herencia es lo que dejamos atrás. Legado es lo que enviamos hacia el futuro. O sea, mucha gente va a seguir eso, ¿verdad? Mucha gente está, digamos, preocupada. ¿Qué le voy a dejar de herencia a mi familia? No te preocupes tanto por eso.
Si realmente tu familia ni conoce a Dios ni nada, en un mes se van a acabar todo lo que les dejes. O sea, es algo tremendo que pasa siempre. Tenemos que preocuparnos mejor por dejarles un legado, algo que ellos sigan. Hemos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de padres, en la clase de padres hablamos mucho de eso, ¿verdad? De que nosotros podemos vivir después de haber vivido. Es algo que tal vez no, pero tú vives, pero después de que te vayas, ¿verdad? Después de que hayas vivido, tú puedes seguir viviendo porque vives a través de lo que tú dejas. O sea, el legado sigue adelante. Ahora, dejaré un legado, pero en realidad dejaremos dos legados, uno en la tierra y otro en la eternidad. En la tierra va a durar, ¿verdad? Aunque tal vez no va a durar mucho. Después tal vez de un tiempo el mundo se va a olvidar, pero las recompensas que recibiremos en la eternidad van a continuar para siempre. Un legado, o sea, cuando usamos nuestra vida para servir, eso creará en nosotros fama. Seremos recordados de una manera diferente. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 10:7. Al justo se le recuerda con alegría. O sea, ese es el legado. Al justo se le recuerda con alegría. La pregunta es, ¿por qué vamos a ser recordados? Si muriéramos, ¿verdad?, el día de mañana, ¿qué diría la gente? Dirían, esa persona fue una verdadera bendición, realmente vivió para otras personas, sirvió, compartió, fue generoso, fue amable, siempre estaba pensando en otras personas. O tal vez pensarían, esa persona fue muy egocéntrica, solo tenía sus objetivos, solo iba detrás de lo que quería, nunca se preocupó por nadie, no cuidó de su esposa ni de sus hijos, solo vivió su vida e hizo lo que quiso. O sea, ¿cómo desea ser recordado? Dice, al justo se le recuerda con alegría. Hermanos, la verdad es de que todo el mundo quiere que su vida cuente. Muy dentro de nosotros deseamos que nuestras vidas tengan significado, deseamos que nuestras vidas tengan sentido, deseamos que nuestras vidas tengan propósito. Queremos hacer algo grande con nuestras vidas. Todo el mundo quiere eso y no hay nada de malo, ¿verdad?, en querer eso. Hacer algo grande con sus vidas. Todos queremos hacer algo con nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, ¿cómo podemos ser grandes? Mateo 20, y ese es el secreto, ¿verdad? Dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Hermanos, entre más servimos, más grandes vamos a ser. Entre más servimos, más influencia tendremos. Entonces, si queremos ser grandes, aprendamos a ser siervos de todos. Siervos de todos. Alguien quizás diga, pero nadie va a ver mis actos de servicio, especialmente cuando lo hago en secreto. Bueno, Dios lo hará. Dios lo hará. Hermanos, otra vez, ¿verdad? Es como cuando limpiamos la mesa, cuando todo el mundo ya se ha ido. Dios lo verá. Y la Biblia dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, de hecho, Jesús hace esta promesa ahí en Juan 12:26. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Es el honor más grande, más importante que podemos tener. Es más importante que ganar un premio Nobel. Quizás no vamos a ganar la medalla de honor en el Congreso, quizás no vamos a ganar un premio Nobel en ninguna cosa, pero podemos ganar ese premio. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, si deseamos dejar un legado, necesitamos empezar a servir desinteresadamente, haciendo algo con nuestras vidas, por lo cual no recibamos ningún pago monetario. Hermanos, el mayor uso que podemos darle a nuestra vida es invertirla en lo que perdura. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Podemos malgastar nuestra vida o podemos invertirla. El mejor uso que podamos dar a nuestra vida es invertirla en algo que va a durar,
Y también esto lo hemos dicho muchas veces. Hay solamente dos cosas que van a durar, hermanos: la palabra de Dios y la gente. Así que si edificamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios y la gente, estamos construyendo nuestras vidas en lo que va a perdurar. Hermanos, vuelvo a repetirle: si usted, hermanos, no vive una vida de servicio, no sabe lo que se está perdiendo. No sabe el gozo. Ese realmente sí es un gozo. Yo tengo que decir esto, hermanos. Yo doy gracias a Dios por el privilegio que me da a mí de servir de esta manera, de que yo pueda compartir la palabra y todo. Pero eso no es todo lo que yo hago. Y quizás le podría decir de que hay otras cosas que hago que me dan todavía más alegría. Le digo esto no porque yo me quiera hacer grande ni nada, pero a veces también uno tiene que testificar de su vida, ¿verdad? Hermano, yo aquí hago muchas cosas además de enseñar, muchas cosas que nadie sabe ni nada, pero que me traen a veces más gozo. Por ejemplo, cada 2 semanas yo vengo y limpio todo el lugar, ¿verdad? El parking y todo. Y cuando estoy haciendo eso, hermanos, estoy tan contento. Gracias, Señor, porque muchos años yo hice esto para muchas compañías, para muchos lugares. Ahora lo hago para ti solamente, Señor. Y me siento tan bien, o sea, me siento tan, ¿verdad? Cuando alguien me habla, por ejemplo, y le quiero decir, hermano, usted puede hablarme a la hora que usted quiera. Cuando hablen, casi siempre me preguntan: hermano, ¿tiene tiempo? Sí, tengo tiempo. Aunque yo esté haciendo otra cosa, yo te atiendo, no hay problema. Si usted quiere hablarme en la madrugada, a la hora que sea, hermano, no hay problema. Doy gracias a Dios porque, por eso le digo, mientras usted más se dé, Dios le va a dar energía. Doy gracias a Dios porque yo tengo mucha energía. Dios me ha dado mucha energía a mí. O sea, no importa que yo no duerma, yo a todos estoy listo. O sea, no hay problema. Pero eso es porque estamos dispuestos a servirle al Señor. Vuelvo a repetir, hermano, si usted no sirve, hermano, no sabe el gozo que realmente se siente el servir al Señor. Y especialmente cuando usted sirve desinteresadamente, cuando usted le sirve a alguien que realmente no le va a recompensar. Cuando alguien a mí me pide un raite, con todo gusto, ¿verdad? A mí me da un poco de pena a veces porque yo pues me voy al final, ¿verdad? Tengo que cerrar y todo, y a veces la gente está esperando. Pero hermanos, es un gozo, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema, yo no me molesta en nada. A veces pues alguien necesita un raite, necesita fulano un raite, pero nadie dice yo voy, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que estar más atentos a eso. Y hermano, cuando usted lo haga, va a ver el gozo que va a tener. Es un gozo tremendo. Vuelvo a repetirlo: hay solamente 2 cosas que van a durar: la palabra de Dios y la gente. Así que si edificamos nuestras vidas sobre la palabra de Dios y la gente, estamos construyendo nuestras vidas en lo que va a perdurar. Déjenme ir a la práctica ahora. Y voy a pedir a René que pase y vamos a hablar ahora de cómo podemos servir de la manera práctica, ¿ok? Antes de que él pase, solamente quiero decir esto. Conozco un hermano, se llama Wayne Myers. Él se conoce como uno de los padres de la iglesia en México. Y él tiene una frase que a mí me encanta, esa frase. Él es americano, ¿verdad? Y ahorita tiene como unos 102 años, creo, viejito. Y él dice esto: vivir para servir, vivir para dar, es la vida máxima. Es la vida máxima. Hermano, yo lo creo. Vivir para servir, vivir para dar, es la vida máxima. Así que, hermano, quiero que escuches a René, porque voy a hablar de las oportunidades de servir en esta iglesia, y después tengo unos anuncios para terminar. Después voy a orar. Dios los bendiga, hermanos. Primeramente, yo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que a mí me dio de llegar a esta congregación. Y el primer día que crucé esas puertas me pusieron a servir y a servir café a los homeless, a las personas que traemos del centro de Los Ángeles. Y para mí impactó mi vida, hermanos, porque pude saber, como dice nuestro hermano Rafael, pude sentir el privilegio de que es servir a alguien que ni siquiera conocía, pero que hasta este día, hermanos, ha bendecido mi vida. Amén. Y
Lo hermoso de esta congregación, hermanos, es de que a todos se nos da la oportunidad de servir. Nosotros sabemos de que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Se nos ha dicho, amén. Pero queremos hacer eso, no solo un dicho, hermanos, sino una realidad en cada uno de nosotros. El deseo de mi corazón, hermanos, es ser un pilar aquí en esta iglesia. Es el deseo de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo miré a muchos hermanos, muchas hermanitas que ya no están con nosotros. Miré el ejemplo de ellos en su servicio. Y hay pilares aquí en esta congregación, hermanos, que para mí son un ejemplo muy grande de servicio. Y Dios, hermanos, quiere darnos una oportunidad a nosotros, y nos está dando una oportunidad. Y aquí en el Buen Pastor se nos está dando una oportunidad para servir los unos a los otros. Amén. Porque fuimos creados nosotros para servir. Amén. Y servimos, si nosotros decimos que queremos servir a Dios, ¿verdad? Muchos piensan, voy a andar evangelizando, voy a hacer en la obra de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, nosotros servimos a Dios sirviendo a los demás, y especialmente a nuestros hermanos aquí en la congregación. Y allá afuera, hermanos, tenemos una mesa con algunos o la mayoría de los ministerios que están ahorita activos aquí en la congregación. Pero hermanos, yo sé que hay muchos que quisieran hacer algo, y nos gustaría que ustedes nos lo dejaran saber, porque queremos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes, cada miembro que viene aquí a la iglesia, no venga a calentar la banca, ¿verdad? Disculpe que le voy a decir eso, pero que queremos, ¿verdad?, que el Señor puedan ser usados. El deseo de Dios, ¿verdad?, y el deseo de nuestro pastor y el deseo de esta congregación es de que cada uno de nosotros, ¿verdad?, sirvamos en este lugar. Y en su bosquejo, hermanos, no sé si miraron, pero hay una tarjetita ahí enfrente, y espero que todos me la llenen y me la entreguen hoy, ¿verdad?, antes de salir. Ahí hace algunas preguntas, ¿verdad?, acerca de su ministerio principal. Todos hemos tomado aquí, pienso que la mayoría de nosotros hemos tomado las clases, la 101, 201, 301, 401. Hay unos que no han tomado la 401, pero las tres primeras sí las han tomado, ¿verdad? Entonces ustedes ya más o menos tienen una idea de lo que es su ministerio principal y su ministerio secundario. Hay muchos que tienen aquí un ministerio principal, como por ejemplo el líder de alabanza, ¿verdad?, cantar, ¿verdad? Hay otros que son maestros, pero no solamente, ¿verdad?, pueden hacer eso, hermanos. El ministerio secundario, usted puede involucrarse en otros ministerios que ya están trabajando, que ya existen. O hermanos, si usted desea servir en un ministerio que usted no ve, que diga que aquí hace falta, son bienvenidos, hermanos, ¿verdad? Porque cuando Dios pone a alguien, a uno en el corazón de uno, ¿verdad?, el hacer algo, es porque tú lo vas a hacer, ¿verdad? Nosotros lo creemos así. Así que, hermanos, no se vayan a ir sin haberme dado este papelito lleno, ¿verdad? Que ustedes ahí pongan, ahí llenen su nombre, su información y todo eso, ¿verdad? Y hermanos, el deseo, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, es de que cada uno de nosotros le sirvamos. Y hay muchos ministerios, hermanos, que están activos, pero hay otros que tal vez se olvidaron, y hay otros que en verdad se necesitan. Solo un par de ejemplos les voy a dar rapidito para terminar. Antes nosotros celebrábamos los cumpleaños, hermanos, cada mes, ¿verdad? Pero con la pandemia eso se acabó, y alguien traía el pastel, ¿verdad?, de cumpleañero. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Muchos dicen, no, un ministerio es estar acá arriba, ¿verdad? Pero hay otros, hermanos, ministerios que no parecen tan importantes, pero que son muy especiales. Y como dijo nuestro hermano Rafael, Dios se fija. Tanto como el que limpia la iglesia, ¿verdad? La persona que limpia la iglesia, a veces no se menciona para nada, pero ahí está. Y Dios ve eso, hermano, y Dios bendice. Nuestro hermanito que trae el agua, ¿verdad?, los domingos, Dios lo bendiga, es algo grande para el Señor, amén. Cuando hay un evento, ¿verdad?, venimos acá a la capilla, comemos, nos gozamos y todo, y muchos se van, ¿verdad? Pero hermanos, hay otros que se quedan limpiando, hay otros que se quedan haciendo cositas que tal vez, ¿verdad?, uno no se da cuenta. Hermano, ahí es donde quiere usarnos Dios, ¿verdad? Dios, el Señor, quiere usarnos y nos va a bendecir, hermanos. Y al final de nuestros días vamos a estar gozosos, y vamos a tener en nuestro corazón que hicimos algo. Acuérdense, el legado que tú vas a dejar en la iglesia aquí es muy importante. El legado que muchos hermanos dejaron, que yo lo veo, yo quiero continuar con eso. Hay muchos hermanitos aquí que se dedicaron a la oración. Hay un ministerio de oración, hermanos, que nuestra hermanita aquí, nuestra hermana Irma Macías, ella está al frente ahí. Y muchos, ese ministerio pues como que nadie lo toma en cuenta, ¿verdad? O sea, es muy necesario. Y queremos, ¿verdad?, volver una vez más a tener ese ministerio de oración. El ministerio de oración es muy importante. La oración es tan importante y es poderosa, ¿verdad? Entonces, allá va a estar la lista allá afuera, hermanos. Ahí usted puede venir conmigo, ¿verdad?
ese papelito que se le dio, por favor, llénelo, ¿verdad? Y queremos, hermanos, que cada uno de ustedes, la meta, hermanos, de que cada uno de ustedes esté en un ministerio, esté sirviendo. Porque si queremos servir a Dios, hermanos, debemos de servir a los demás. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. Póngase de pie, hermanos. Amén. Como decía René, él cuando llegó dice que, pues luego lo pusieron allá a dar café, ¿verdad? Es un privilegio de veras para todos nosotros el servir. Yo siempre estaré agradecido a Dios, hermanos. Cuando yo vine aquí a este país, fíjese, Dios en su misericordia tan grande, la primera tarde, o sea, nosotros bajamos del avión como a las 12, 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde de ese mismo día estábamos ministrando en una iglesia. O sea que había un coro en ese tiempo acá, y tenían una invitación, y nada más yo llegué y me dijeron, ¿nos quieres ayudar en la guitarra? Dije, sí, cómo no. Entonces, desde el primer día, el Señor tuvo en su grande misericordia el que yo pudiera servirle. Quiero decirle, por años nosotros limpiamos la iglesia, hermanos, mi esposa, mi hijo y yo limpiamos por años la iglesia. Y todo eso, hermanos, para mí ha sido una bendición realmente. Y por eso, como les decía hace un momento, es cuando uno da su vida, cuando tú das, no solamente anhelar. Ustedes lo saben, yo nunca dije que quería ser pastor, hermano. Pero mucha gente, es que yo quiero servirle al Señor, ¿verdad? Pero quiero ser pastor, o quiero ser líder, hermano, Dios te lo va a dar tal vez si es su voluntad, pero tú tienes que empezar a servir desde abajo, o sea, con lo que puedas servir. Hermanos, cuando lo hacemos, Dios nos bendice. Vivir para servir, vivir para dar, la vida máxima. Quiero hacerle, hermanos, antes de orar, unos pequeños anuncios. El sábado 23 de este mes tendremos a las 6 de la tarde una clase para los hermanos que se van a bautizar. Quiero que tengan la lista allá atrás de los hermanos que se van a bautizar. Y el sábado 26 va a ser una clase bilingüe. Yo he preparado una clase pero muy dinámica. O sea, no vamos a estar tanto tiempo, pero sí vamos a ir al punto. Una clase especial el sábado 23 a las 6 de la tarde. Vamos a estar aquí o sea que es este sábado, creo, ¿verdad? ¿No es el sábado? Sí, es el sábado que viene. Vamos a estar aquí, hermanos. Blanquita me va a ayudar, pero vamos a ser bilingüe. Y entonces, hermanos, lo vamos a tener. Y no olviden que el día 1 de octubre tenemos nuestra celebración, ¿verdad? Terminando esta campaña. Y vamos a darles también vamos a tener bautizos ese día, ¿verdad? Y tenemos una celebración. Así que, hermanos, no olviden esas actividades. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Dios mío, tú nos has llamado, Señor. Tú nos has creado, Padre, no solamente para vivir, Dios mío, para gozar de la vida y morirnos. No, Señor. Tú nos has llamado para hacer una contribución con nuestra vida. Gracias, Señor, gracias. Porque tú, Señor, te fijas en nosotros. Y Dios mío, nos das el privilegio, Señor, tan grande de servirte. Queremos decirte en esta mañana, Señor, úsanos, Padre, usa nuestras vidas. Dice a cada hermano en esta mañana que al salir de este lugar, Señor, Dios mío, ellos, Señor, vayan, Señor, con ese pensamiento: yo quiero servir al Señor. Y que nadie, Dios mío, Dios mío, se quede con ese sentimiento de que quiero hacer algo pero no lo voy a hacer. Que todos, Dios mío, de alguna manera nos involucremos en un ministerio, Señor. Gracias por este privilegio tan grande. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo para la gloria de tu nombre, Señor. Esta tarde, Señor, al salir de este lugar, llévanos con bien. Guárdanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra muy dentro de nuestro corazón, Señor, y a seguir adelante, Padre. Gracias
Gracias, gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Allá atrás va a estar René, ¿verdad? En las mesas. Si usted, en una mesa que tiene atrás, pase por favor y seguimos adelante. Amén. Aleluya.